Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner este tiempo de palabra en sus manos para que sea de provecho para nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos regalas, Señor, y nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por permitirnos este lugar, Señor, para adorar tu nombre, Señor, por regalarnos este espacio de tiempo, Dios, por regalarnos un día más de vida, bendito Rey. Gracias, Jesús, por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados, Dios. Bendecimos tu nombre y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, luego de darle la bienvenida al Espíritu Santo, pues sean todos ustedes bienvenidos también. Gracias al Señor que a pesar de algunas circunstancias de desvíos en las calles, algunas calles están cerradas por eventos, pero pues Él nos permite estar aquí. Y vamos a iniciar la palabra de Dios dirigiéndonos al libro de Proverbios capítulo 29 versículo 2. Vamos a leerlo. Las Biblias que ustedes tienen ahí en algunos puestos es en la versión que vamos a estar hoy leyendo la palabra. Dice la palabra de Dios: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, quiero contarles que este mensaje realmente está dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y pues espero que el Señor nos hable a todos. Esto es para los jóvenes, para los niños, para los señores, para las señoras, mayores, jóvenes, para todos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero para poder entender esto mejor necesitamos saber qué es la justicia, ¿cierto? Y si nosotros nos dirigimos a un diccionario que es comúnmente aceptado en la lengua española, sería el de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua o del Lenguaje. Y nos dice lo siguiente: justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Principio moral que nos determina que todos deben vivir honestamente. También nos dice el mismo diccionario: la justicia es el conjunto de todas las virtudes. ¿Hay aquí algún justo? Amén. ¿Hay alguno que tenga todas las virtudes? ¿Somos justos por la definición del diccionario? Hasta el momento creo que difícil, ¿cierto? Y dice, el mismo diccionario nos dice: justo es que vive según la ley de Dios. Y lo pueden buscar ustedes en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y dice, en uno de sus párrafos dice: el que vive según la ley de Dios, ese es justo. ¿Hay alguno aquí que vive según la ley de Dios y cumple todos los mandatos de la ley de Dios? Bueno, ahí vamos. Sinónimos de justo: imparcial. ¿Aquí hay algún imparcial? Probablemente. Equitativo, objetivo, neutral, recto, ecuánime, honesto, honrado e íntegro. Y esto me trae un recuerdo cuando uno a veces va a una entrevista de trabajo y le dicen: en 3 palabras defínase, o de 3 características que lo definen a usted, ¿cierto? Y muchos decimos íntegro, integridad. Y la integridad abarca todo lo anterior que les acabo de decir: justicia, ecuanimidad, objetividad. Y muchas veces le ganan un partido a Colombia y lo primero que decimos es que se lo robaron. ¿Somos objetivos? Puede que sí, puede que no. ¿Somos objetivos? Pierde nuestro equipo y eso es porque el árbitro estaba comprado por el otro equipo, ¿cierto? Entonces, es parte de la justicia, y les pongo este ejemplo tan sencillo porque es algo que acabamos de vivir en el medio, en el contexto colombiano y con lo que acaba de pasar en el torneo de la Copa América. Pero en algo tan sencillo no somos objetivos. Ahora imagínense las cosas importantes. ¿Qué pasa cuando se meten con nuestra familia? ¿Somos objetivos? Cuando vienen a hablarle de el hijo a ¿la madre es objetiva? Yo estoy seguro que si alguien va a decirle algo a mi mamá, algo malo de mí, mi mamá no le va a creer. Es la primera impresión, ¿cierto?
Si 2 vienen y le dicen lo mismo, de pronto no les va a creer. Si 3, 4 vienen y le dicen, ya empieza a dudar, ¿cierto? Pero no se razona o no se piensa con objetividad, ¿cierto? Entonces, desde ese punto tan sencillo, podríamos decir que es difícil ser justos, ¿cierto? Y es difícil llegar a ser un juez, porque se supone que un juez es el que imparte justicia en una sociedad. Entonces, por eso los jueces tienen una carga tan dura también a veces, ¿cierto? Y nosotros no la entendemos y pensamos que si el juez no hace lo que a mí me parece bien, entonces es un juez injusto. Y para avanzar un poquito en el tema, quiero hablar de la justicia, en dónde debe impartirse justicia. Y realmente la justicia debe empezar desde el núcleo de la sociedad. Si nosotros queremos que haya justicia en una sociedad, si queremos que haya justicia en este mundo, la institución más antigua y primaria y la más pequeña, pero a la vez la más importante, que está instituida, fue instituida por Dios, es la familia. ¿Cuántos lo saben? Entonces Dios instituyó la familia y hoy por hoy sigue siendo el núcleo de la sociedad. ¿Se han dado cuenta ustedes que la familia hoy está siendo atacada por todas partes? ¿Por todos los medios? Nosotros tenemos un concepto de familia, ¿cierto? Y ese concepto fue el que Dios nos escribió y nos dejó escrito en su palabra. Fue el que Dios nos mostró en su palabra. Pero hoy se quiere desvirtuar esta verdad, ¿sí? Nosotros, el Señor nos dijo en varios pasajes, nos mostró y nos enseñó cómo es la familia que Él quiere y según la cual la sociedad sería próspera y estaría en justicia. Pero hoy por hoy el mundo quiere cambiarnos ese concepto y llevarnos a algo totalmente distinto. Entonces, para que haya paz en una sociedad, para que haya vida en armonía, para que la pasemos sabroso, debe haber justicia, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual la mayoría de los sistemas políticos de las naciones tienen una rama judicial, ¿cierto? O tiene de pronto un sistema de justicia. Si el sistema político no se maneja como el colombiano, que es de 3 ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, probablemente sí tengan una institución judicial donde hay jueces, donde hay fiscales, donde hay muchas cosas, ¿cierto? Porque es necesaria la justicia para que haya verdadera paz. La paz sin justicia no existe. Es una falacia, es un invento, es un cuento para niños y los niños a veces tampoco se lo creen, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de justicia el día de hoy. Hoy vamos a actuar aquí como si yo fuera juez, aunque no soy juez de ustedes, pero vamos a hablar de justicia un poco. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Resulta que así como para nosotros, como seres humanos, es tan importante la justicia, para Dios lo es más todavía. Para Dios la justicia es muy, muy importante. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, versículo 28, también Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Entonces, ¿es importante o no es importante la justicia? Dice la palabra de Dios que Dios ama la justicia, ¿cierto? Y nos dice que mantendrá a salvo a los justos para siempre, pero los hijos de los perversos, es decir, los injustos, morirán, perecerán. ¿Dónde creen ustedes que gobierna la justicia? ¿Será que podemos hablar que hay justicia en un sistema político de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo? Realmente la justicia de Dios es distinta a la que nosotros conocemos como sistemas políticos. Y como les decía, para iniciar en esta primera parte de este tema, que se va a extender más adelante en otra charla, en otro espacio de predicación, hoy vamos a hablar de la familia. Entonces, ¿dónde se debe gobernar con justicia? Hablábamos que inicialmente en la familia, ¿verdad?
Pero ¿qué es gobernar? Gobernar, según el mismo diccionario que hablábamos hace un momento, es guiar y dirigir. Entonces, ¿qué es gobernar la familia? Guiar a nuestra familia, dirigir a nuestra familia, ¿cierto? Con todos los conceptos que veíamos antes. Y como les decía, la familia es la institución primordial que Dios instituyó, valga la redundancia, para que esta sociedad prospere. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y aquí comienza la familia. Una familia se forma inicialmente cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio. Ahí empieza una familia, ¿cierto? De acuerdo al plan de Dios. Así inicia una familia de acuerdo al plan de Dios. Lo que pasa es que hoy en día hay familias que han empezado de otra forma y no de acuerdo al plan de Dios, ¿cierto? Sin embargo, Dios es misericordioso. Y si nosotros no iniciamos nuestra familia de acuerdo al plan de Dios, Dios nos da oportunidades y nos sigue dando nuevas oportunidades. Y todos los días de nuestra vida son una nueva oportunidad para enderezar nuestro camino y hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y ahí empieza la familia. No, nos está diciendo la palabra: se une a su novia en unión libre. Y me da temor y temblor, dice la palabra, porque yo sé lo que significa eso para la sociedad hoy en día, pero sin embargo yo tengo que hablar con la verdad. Y la palabra de Dios dice que el hombre se une a su esposa, se casa. Si usted quiere hacer las cosas de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, al diseño perfecto que el Señor estableció para la familia, cásese. Si no lo ha hecho, tranquilo, puede hacerlo todavía. Usted está vivo, usted tiene la oportunidad hoy de tomar la decisión y de casarse. ¿Qué está haciendo jugando con su salvación? ¿Cierto? ¿Qué pasa en una pareja? Normalmente, y creo que aquí no hay niños en este momento, una pareja tiene intimidad, normalmente, ¿cierto? Habrán parejas que no. Normalmente una pareja tiene intimidad. Y la intimidad debe ser reservada únicamente para el matrimonio, porque la palabra de Dios así lo especifica. Y si no lo estamos haciendo, estamos a tiempo. Solo habrá oportunidad hasta que estemos de pie en esta tierra, hasta que estemos vivos en esta tierra. Entonces, créanme que esto suena un poco duro, fuerte, pero yo sé que es la misma misericordia y el amor de Dios que nos está dando la oportunidad de escuchar su palabra y de enderezar nuestro camino, ¿cierto? No juguemos con nuestra alma. El alma no es algo con lo que se pueda jugar. Entonces, el Señor es claro. También nos dice el Señor en su palabra, Salmo 127, versículos 3 al 5: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Sí, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces, podemos identificar que el diseño de Dios es que haya una pareja de hombre y mujer casados, es decir, que tengan la bendición de Dios para establecer su hogar, pero más adelante nos dice que llega un nuevo miembro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace ese miembro? Es una bendición para la familia, ¿cierto? Los hijos son una bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una familia que no tiene hijos, entonces está fuera del plan de Dios. De ninguna manera. Lo que quiere decir es que todos los que tengan hijos son benditos por Jehová. Amén. Y hoy me llamaba la atención y me causaba, bueno, algunos saben, otros de pronto no lo saben. Dentro de poco estoy esperando que llegue mi bebé, un bebecito que viene en camino. Gracias a Dios, y eso me trae mucha alegría. Gracias al Señor. Y esa palabra se cumple.
Créanme, desde que supe que iba a ser papá, o que ya era papá en ese momento, se me llenó el corazón de alegría. Hubo muchos sentimientos encontrados, pensé muchas cosas, pero sobre todo se me llenó de felicidad. Y hoy fue muy bonito ver a Valeria, la bebecita que está dormida ahí, como mientras Leandro dirigía las canciones, ella no le quitaba el ojo. Mi mamá me hizo caer en cuenta, la pastora, y no le quitaba el ojo a su padre. Y yo sé la bendición y la alegría que es eso, sin todavía tener al bebé en mis manos. ¿Cómo será cuando lo tenga? Digo yo, debe ser una bendición impresionante. Entonces, a esa bendición que Dios entrega al usted unir su alma con la de otra persona, al unir sus cuerpos, con el de otra persona en el matrimonio, Dios le añade una bendición que son los hijos. Si por una u otra razón usted no ha podido tener hijos, los desea, Dios tiene un propósito con eso y Dios le está enseñando algo. Y Dios le está enseñando a depender solamente de Dios. Tengan paciencia. Y si en el plan de Dios está que usted tenga hijos un día, los va a tener. Si no, bendito sea el Señor. Dijo Job, ¿no? Dios dio, el Señor quitó, bendito sea su santo nombre. Amén. Entonces ahí ya tenemos ese diseño original y ese diseño perfecto de familia. Un hombre, una mujer y unos hijos. Es el diseño perfecto, ¿cierto? Si nos desviamos, bueno, tenemos posibilidad. Entonces, mis amados hermanos, Dios presenta el matrimonio como la primera forma de familia, añadiéndole esa hermosa bendición de los niños, de los hijos. Y tengamos bien presente que ese diseño de Dios es un hombre y una mujer. Miren, yo les digo algo con todo el corazón. Si aquí a la iglesia llega una pareja homosexual, es bienvenida, completamente bienvenida, y se le va a amar como a cualquiera de ustedes. El amor de Dios es para todos. Dios ama toda su creación, pero eso no cambia el hecho de que estén en pecado. Y nuevamente les digo, temor y temblor me da, porque sé lo que implica esto en la sociedad de hoy en día y sé lo que implica que esté siendo grabado y que vaya a ser publicado este video. Sin embargo, es la palabra de Dios. La pareja y la familia instituida por Dios está en cabeza de un hombre y una mujer, no de dos mujeres ni de dos hombres, ni de un hombre con un carro, ni con un caballo, ni con un globo, ni con nada, porque hasta eso se está llegando a ver hoy en día. Están casando hombres y mujeres con objetos, se casan con muñecos, y si les soy sincero, lo que hay detrás de eso no es más que una cantidad de demonios impresionante que están atacando la mente de las personas. Nosotros somos objetivo del enemigo, de Satanás, para destruir nuestra mente y hacer que nos separemos de la verdad de Dios. Y una de las formas más fáciles que tiene el enemigo y más poderosas es atacarnos a través de la identidad y de nuestra vida sexual. Entonces, cuidémonos en ese aspecto. Es uno de los aspectos más importantes de la vida, porque es uno de los más delicados y es la puerta que casi siempre dejamos entreabierta para que el enemigo nos ataque. Nuestra mente, y muchas veces entra por ahí. Entonces, tenemos ya el diseño de Dios, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios en Efesios 5, 21 al 26 lo siguiente. Voy a leer rápidamente porque hay harto texto para el día de hoy. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Ay, ay, ay. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Ay, ay, ay. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces aquí Dios, a través de su palabra, lo que nos decía el apóstol Pablo, que dejó escrito, nos está representando los roles y responsabilidades de cada uno en el hogar.
¿cierto? El Señor estableció que el hombre es la cabeza de la familia, la cabeza del hogar. La mujer debe someterse a lo que dice el hombre. ¿Qué es someterse? ¿Qué es sometimiento? Es muchas veces entregar todo lo que tiene, incluyendo su voluntad, a la voluntad del otro. Eso es someterse. Entonces yo les digo, ¿cuántas de aquí, mujeres empoderadas, valientes, fuertes, modernas, están dispuestas a someterse a un hombre? Y ninguna levanta la mano. Difícil, ¿cierto? Porque la sociedad nos ha dicho que la mujer tiene que ser empoderada y tiene que ser por ella misma salir adelante, y el hombre no es necesario para esto. Eso nos dice la sociedad, y la palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer debe someterse al hombre. Esto en el matrimonio, ¿cierto? Esto en el contexto del matrimonio. ¿Y qué nos dice para el lado contrario? ¿Que el hombre qué debe hacer? Amar a la mujer. Y créanme que esto yo lo he escuchado en muchas predicaciones. Difícil, porque es que ¿cómo las vamos a amar si a veces no podemos ni entenderlas? ¿Cierto? Esto yo lo he escuchado. Pero ¿cómo dice el Señor que debemos amar a la mujer? Como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Cuántos hombres están dispuestos a dar su vida por su esposa? Y si todavía no son esposos, ¿cuántos estarían dispuestos a darlo por su futura esposa? Porque yo sé que de aquí el Señor les va a hablar, y los que estén por fuera del matrimonio van a tomar medidas. Yo confío que así va a ser. Entonces, ¿cuántos estarían dispuestos, hombres, a dar su vida por su esposa? Solo uno. Bien, Leito. Muy bien, ganó puntos con Johanna. ¿Quién más? 2, excelente. 3, ahora sí, ya salieron hasta el pastor, que no había dicho nada. Sí lo ven, ¿no? Se sintió presionado y de una levantó la mano. Antes calladito. Yo no sé, pastora, qué va a hacer ahí. Le toca someterse de todas formas. Entonces, mis hermanos, este ejemplo es tan hermoso en la palabra de Dios, porque es que nos representa cómo se debe llevar un hogar con justicia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a la mujer le cuesta tanto someterse al hombre muchas veces? Porque es que el hombre no la ama como Cristo amó a su iglesia. Entonces, ¿qué? Dice la palabra de Dios también que el hombre, no hay quien descuide su cuerpo, mejor dicho, que lo lleve a la muerte porque sí, ¿cierto? En otras palabras, estoy parafraseando. Es decir, si el hombre cuida su cuerpo, si el hombre le da alimento a su cuerpo, ¿cuánto más no debe darle a su esposa? ¿Cierto? La palabra de Dios nos enseña que debe ser proveedor también, ¿cierto? Somos una sola carne, y si cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué descuidamos el cuerpo de nuestra esposa? ¿Cierto? Si nosotros no nos damos cachetadas a nosotros, ¿por qué si le vamos a dar una cachetada a la esposa? ¿Por qué vamos a levantar una mano contra una mujer? ¿Acaso nosotros mismos nos cogemos a puños, nos decimos groserías nosotros mismos, nos insultamos nosotros mismos? Yo no he visto un hombre que se pare al espejo y empiece a insultarse y a darse golpes. ¿Por qué si lo hace con su mujer? Si son una sola carne. Entonces, por eso muchas veces ni la mujer se somete, ni el hombre ama como Cristo amó a su iglesia, ¿cierto? El amor, ¿qué más implica? Respeto, compasión, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 13, el Señor nos explica perfectamente cuáles son las condiciones del amor. No lo vamos a leer porque nos extendemos y no alcanzamos con el propósito de hoy. Sin embargo, les dejo la tarea. Busquen 1 Corintios capítulo 13 en su casa, si quieren saber cuáles son de verdad cómo es el amor real. Entonces, el hombre es el líder de la casa y tiene la responsabilidad de amar a su mujer, ¿verdad? Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, un jaloncito de orejas, ¿cierto? Debemos ser ¿qué? Proveedores, ¿cierto? Y proveer ¿qué? Todo lo necesario, ¿cierto? Hoy por hoy, créanme que digamos que el mercado laboral ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las mujeres trabajan, y en ninguna manera estoy diciendo que esté mal que las mujeres trabajen. Si la mujer tiene la posibilidad y el hogar necesita, pueden trabajar. Entonces, el hombre ¿cómo provee?
Si de pronto la mujer está trabajando, pues provea el sustento para que esa mujer pueda trabajar también. Entonces haga los deberes que tienen que estar pendientes y que la mujer ha dejado descuidados por de pronto estar trabajando, ¿cierto? ¿El derecho cuál sería? Que el hombre estuviera trabajando, ¿cierto? Y proveyera todo lo necesario para su mujer y para su hogar. Eso es lo que nos acaba de decir la palabra. Pero sabemos que el contexto de hoy también ha cambiado, ¿cierto? Entonces, si la mujer trabaja y de pronto el hombre por una u otra razón está desempleado, no ha podido conseguir, pues entonces provea lo demás que es necesario, provea ese amor, provea ese cuidado, ¿cierto? Tenga las cosas bien, ¿cierto? Que si su mujer está trabajando, sienta que usted también provee. Usted aporta también. Si necesita lavar, lave. No se le va a caer una mano por lavar. Si necesita barrer, trapear, barra y trapee, que no se le va a caer nada por hacerlo, ¿cierto? Eso también es proveer para el hogar, ¿cierto? Entonces, la función del hombre es de proveedor. Ojalá nosotros fuéramos el proveedor económico de la casa, y en eso hay una bendición, ¿cierto? En eso hay una bendición especial. Pero dado el caso que no, siga proveyendo. Provea todo lo demás que pueda hacer. Amén. Nos dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. Seguimos hablando de familia, ¿cierto? En el contexto de ¿qué? De justicia. Una familia donde reina la justicia, donde gobierna el justo, tiene estas características, ¿cierto? Los hijos honran a sus padres y van a ser bienaventurados y tendrán larga vida, ¿cierto? Los hijos que honran a sus padres garantizan que van a tener bendición y larga vida. Los hijos que deshonran a sus padres probablemente tengan lo contrario, ¿verdad? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y aquí entonces los hijos que todavía están de pronto bajo el manto del hogar de sus padres van a decir: ¿sí ve? Que usted me hace enojar porque no me deja estar jugando todo el día, porque no me deja usar el celular como yo quiero, porque no me deja comer lo que yo quiero, entonces me hace enojar. Y ahí la palabra de Dios le está diciendo: no me haga enojar. ¿Será eso lo que dice la palabra? Entonces, mis hermanos, este pasaje nos muestra una hermosa forma de familia, donde la obediencia, la honra, el amor, la disciplina y la instrucción son necesarios e indispensables. Y ojalá tengan esto claro: la obediencia evita el castigo. Un punto esencial: la obediencia evita el castigo. Si usted como hijo no quiere recibir un castigo, y si usted como hijo de Dios no quiere tener una mala consecuencia por sus acciones, obedezca. Obedezca a sus padres y obedezca a su Padre Celestial para que en la vida le vaya bien. La honra trae bienaventuranza y longevidad. ¿Cuántos hablan feo de sus padres? ¿Qué es lo que están haciendo? Trayendo maldición a su propia vida. Bendiga a sus padres, así no hayan sido los que usted considere que fueron los mejores padres, o así usted considere que hayan sido malos padres. Hable bien de sus padres, bendígalos, porque eso le va a traer bendición a su propia vida. Honre a sus padres. Cuando tenga la posibilidad, honrelos con una o con otra cosa. Como usted tenga la posibilidad, honrelos. Y aprovecho la oportunidad para honrar a mis padres. Los pastores son una bendición. Y son una bendición para mis hermanos, para mí, y sé que para ustedes también. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Otro punto importante: el maltrato acarrea enojo e ira. Y a eso se refiere la palabra. No lleven a sus hijos a enojo y a ira a través del maltrato. El maltrato no debe ser permitido en un hogar. ¿Y el maltrato qué es? ¿No corregir al muchacho? Incluso la palabra nos habla que hasta con vara se debe corregir, ¿cierto? ¿Y es maltrato? De ninguna manera. Pero ¿qué nos dice hoy el mundo moderno? Al niño ni siquiera le diga que no. Ni siquiera le hable fuerte, ni siquiera, mejor dicho, lo mire mal, porque es que se va a traumar y eso es maltrato y más adelante va a tener problemas psicológicos.
Problemas psicológicos va a tener el muchacho que nunca fue corregido o la muchacha que nunca fue corregida. Ese sí va a tener problemas psicológicos, y más que psicológicos, va a tener problemas reales en la vida cuando se enfrente a lo que es el mundo real y sepa que no todo el mundo le va a dar la razón. Entonces el muchacho que nunca se le dijo que no, llega al trabajo y le dicen que no y se deprime. Y por eso hay tantas personas adultas que se deprimen por su trabajo. Y la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Dejan el trabajo, ¿cierto? Entonces hoy la generación más, mi generación y los más nuevos, tenemos esa condición de que si no nos gusta, chao, me voy a buscar otro trabajo. Somos frágiles, ¿cierto? ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. ¿Y de dónde empieza eso? ¿Culpa de los muchachos? ¿O también tendrán algo que ver los padres que no los corrigieron a tiempo? También, ¿cierto? Y esto nos queda a los que vamos a ser padres y somos padres novatos, como decimos, o de esta nueva generación. A los hijos hay que corregirlos. Por último, en este punto, la disciplina e instrucción proviene del Señor. Dios nos instruye, Dios nos disciplina. Cuando nos estamos descarriando un poquito, el Señor nos vuelve a encaminar, y a veces esas encaminadas duelen y se sienten feo, no son tan agradables, ¿cierto? Entonces, así mismo, como padres, hay que encaminar a los hijos. Hace poco hablaba con mis papás y recordábamos esos tiempos, y realmente a mí no me gustaba que me corrigieran, pero si no hubiera sido por esa corrección, quién sabe en qué estaría yo metido hoy, dónde estaría, ¿sí? Y no soy perfecto y tengo muchos errores y también peco, y a diario peco, ahí les cuento, pero sin embargo sé que mi vida sería terrible si no me hubieran corregido mis padres. Y no tendría las bendiciones que tengo hoy, gracias a Dios. Bueno, entonces, los que toman nota, ojalá tomen nota de esto. Ya casi estamos concluyendo. Una familia gobernada con justicia tiene las siguientes características. Vamos a ver 7 características rápidamente. Aquí las tienen en pantalla. Primero, se respeta el orden que Dios estableció en autoridad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, que Dios estableció un orden, ¿cierto? Cristo, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él siendo Dios también era perfectamente hombre, ¿cierto? Y siempre se sometió a lo que dijo el Padre. Entonces la cabeza era el Padre. La cabeza de nosotros como hombres, ¿quién es? Cristo. ¿Y la cabeza de la mujer quién es? El hombre, ¿cierto? Entonces, si el hombre está bien encaminado, seguramente la mujer va a estar bien encaminada también, ¿cierto? Si el hombre es obediente a la palabra, la mujer va a ser obediente a la palabra. Por eso la importancia de que nosotros como varones del hogar tengamos, como dicen, los pantalones bien puestos. Y eso no es golpear a la mujer de ninguna manera. Los pantalones bien puestos es que nosotros hemos sido instituidos como sacerdotes de nuestro hogar. ¿Y qué quiere decir que seamos sacerdotes? ¿Que entonces yo me voy a poner a darle santa cena a mi esposa en la casa? ¿O que yo me voy a poner a hacer ceremonias en la casa porque soy sacerdote? No. Realmente un sacerdote es el canal, el puente que une al pueblo y lo acerca a Dios. Esa es la función de un sacerdote principalmente. Entonces nosotros como hombres, se los digo a ustedes los que están acá, y en mi caso aplica, nosotros debemos guiar a nuestra familia a la búsqueda de Dios. No esperemos que sea la mujer la que nos diga vamos a orar. No esperemos que sea la mujer la que nos diga vamos a la iglesia. Nosotros como hombres debemos guiar a la familia a servir a Dios y a buscar de Dios, porque somos los sacerdotes y somos la cabeza del hogar. Amén. ¿Y la mujer qué debe hacer? Someterse, sujetarse. En eso debe sujetarse, y en todo lo que el Señor nos habla. Amén. En un hogar justo se gobierna con amor. Es demasiado importante que el amor sea la base fundamental de la familia. Hay provisión para el hogar, la cual es provista especialmente por la cabeza. Y ya hablamos, hicimos una aclaración sobre esto. Los hijos obedecen a los padres. Esto en el marco de un hogar justo. Los padres instruyen a los hijos.
La disciplina existe y es un pilar de la familia. Sin disciplina, créanme que no va a haber hijos correctos ni padres con autoridad. El sacerdote del hogar guía a su pueblo, es decir, su familia, en la búsqueda de Dios. 7 principios fundamentales que usted debería tener en cuenta si quiere que su hogar sea justo y que su familia se gobierne con justicia. Entonces recuerden, la palabra de Dios nos dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿De qué pueblo estamos hablando hoy? De la familia, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar de un pueblo más grande, pero va a ser para otra ocasión. Entonces, ¿quién es justo? Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, nos dice la palabra de Dios: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, es decir, en ese favor que no merecemos, eso es gracia de Dios, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, dijimos, ¿cuántos justos hay? Porque lo merecen, porque son ecuánimes, honrados, equilibrados, todo lo que leímos antes. Creo que ninguno logra cumplir con todas esas características, y mucho menos alguno cumple con todos los mandatos que están escritos en la ley, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos ve justos y nos hace justos. Es decir, que Cristo es como ese filtro que limpia la maldad y la injusticia de sus hijos. Dios nos mira a través de Jesús y nos ve justos, aunque seamos malos, aunque pequemos, aunque cometamos errores. El filtro y la salvación está en Jesús. Por eso, si usted todavía no reconoce a Jesús, reconózcalo. Tenga en cuenta que Dios sigue dando oportunidades y cada día nos da nuevas oportunidades hasta que estemos de pie en esta tierra. Pero no sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo aquí. Entonces aprovechemos las oportunidades de Dios. Amén. Si alguien quiere gobernar con justicia, siga el ejemplo de Jesús. Por último, mis hermanos, vamos a leer un pasaje de la palabra, pero vamos a hacerlo en forma de oración. Esto va a ser una oración para Dios. Quiero que, si puede, póngase en pie. Esto es una bendición para la familia, en realidad. Póngale todo el corazón a esto. Si quiere repetirlo, repítalo. Si no, escúchelo, preste atención y guárdelo en su corazón, que es bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. El Señor les va a dar conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar y el Espíritu fortalece estas familias aquí presentes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo morará en ustedes en el nombre de Jesús. También nos dice la palabra de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes son benditos en el nombre de Jesús, porque han creído la palabra de Dios. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad.